Señor Duvet, ¿puede usted hablarnos de su cuñado y de la forma en que éste se llevaba con su familia? Por supuesto. Aunque a decir verdad sé muy poco de él, porque cuando me casé con su hermana era apenas un niño, que además vivía en el Altillo. Recuerdo que una vez protesté por la forma en que lo mantenían alejado del mundo. ¿Usted considera que ese aislamiento era debido al mal del acusado? Sí, sí, claro. Esa enfermedad era una preocupación diaria para los Gautier. Imagínese por esa época antes de ir a Sanac. Él era como un animalito. Tenía constantes ataques de furia. Gritaba, se arrastraba, se babeaba. Bueno, parecía rabioso. ¿Y a qué se debían esas crisis? A nada. A nada. O en todo caso a la simple presencia de familiares. Mostraba repulsión por sus parientes. Y apenas se dio cuenta que yo pasaba a serlo, comenzó a odiarme como al resto. ¿Qué sentían sus suegros respecto a Jacques Gautier? Mi suegro, al menos, cierta ternura. ¿Y su suegra? Preferiría no responder. ¿Y su mujer? Tampoco voy a contestar. Estamos separados hace muchos años. Hace un instante su señora dijo que ustedes se habían separado por temor a engendrar un hijo con el mismo mal de Jacques Gautier. Las razones por las que se separa una pareja solo incumben a la pareja. ¿Nombre? Mélanie Duvalier. Señora Duvalier, usted fue sirvienta de los Gautier. Sí, durante 8 años. Y hoy es la suegra de Jacques Gautier. Sí, señor juez, mal que me pese. Llámeme señor presidente. Señor presidente, bueno. Díganos, ¿qué piensa de Jacques Gautier? Todo lo que pienso. No pienso nada. Es un incapacitado. ¿Qué se puede pensar de alguien que no es normal, como todos? ¿Su hija ha sido feliz con él? Mi pequeña Solange tiene que haber sufrido mucho. La debe haber hecho muy desgraciada. Pero ahora ese está encerrado. Y por fin estoy tranquila. Ya... En fin, no me hagan hablar. Para eso está aquí, señora Duvalier. No, yo estoy aquí para que lo pongan a ese entre 4 paredes hasta el fin de sus días. El casamiento de su hija no fue de su agrado. Pero por supuesto que no, ninguna madre quiere ver a su hija casada con un incapaz. Pero Solange tiene tan buen corazón que se dejó engatusar por ese Baudelaire. ¿Usted y su hija fueron a trabajar a la institución de Sanac? Sí, nos convenció Baudelaire. Yo me ocupaba de la ropa y ella lo ayudaba a ese a preparar sus exámenes. Baudelaire le había hecho aprender a mi nena el lenguaje de los ciegos, sordomudos, a propósito. Esos exámenes sirvieron para que su yerno se convirtiera en un escritor, señora, y se casara luego con su hija. Sí, linda locura. Le pedí 100 veces que no se casara. No me hizo caso, no quiso irme. Una muchacha hermosa como ella podía haber conseguido un muchacho normal, rico, porque... ¿Y entonces por qué se casó con Gautier? Porque quiere que se lo diga por lástima. ¿Y qué ocurrió, señora, luego del casamiento? Se fueron de luna de miel. Hubiera visto a mi nena cuando llegaron. Sollozaba. Claro, no era feliz. Lo que se dice, nada. ¿Ella se lo dijo? Sí, no me lo dijo, no. Pero una madre siempre sabe esas cosas. ¿Usted habló de esto con Baudelaire? Claro que hablé, muchas veces. Me dijo que no me preocupara, que todo se iba a arreglar, que patatín, que patatán, tonterías, como siempre. Cuando 5 años después fui a esperar el barco, ¿qué vi? A ese esposado y a mi hija llorando como una loca. No quiso verme. Se escapó. Claro, era la mujer de un asesino. Señora, usted no tiene ningún derecho de calificar de ese modo a mi defendido mientras no haya un veredicto. Señora Duvalier, ¿usted siempre tuvo tan mala opinión de Jacques Gautier, aun cuando él era chico? Bueno, de chico no era tan malo, porque los chicos no tienen malicia, ¿vio? Era bruto nada más, eso sí, era bruto. Y para que sepan, la única capaz de calmar sus crisis era mi nena. Y lo hacía muy bien, ¿eh? Ella hizo siempre con él lo que quería. Siempre. Hasta casarse. Sí, hasta casarse. Si se casó fue por culpa de Baudelaire, que hasta vino a decirme a mí que yo no podía impedir ese casamiento. Sí que podía. Hombres como ella no deberían traer hijos al mundo, ¿no? Bueno, no los ha traído, que yo sepa, ¿no? No, por suerte. Sabe cómo hubieran salido, ¿no? Señora Duvalier,
Debemos suponer que su hija le comentó intimidades de la relación con su marido. ¿Intimidades? Jamás. Pero... No, mi hija es muy reservada, pero ¿cómo cree que va? ¿Y yo qué quiere que le diga? Mire, cuando lo pienso me dan náuseas. Señora Duvalier, ¿usted considera que los padres del acusado lo atendieron cuando él era chico como un chico se merece? Sí, de chico nunca le faltó nada, salvo cariño. Si no hubiera sido por mi Solange, yo no sé qué hubiera sido de ese, mire. Solange tiene un corazón de oro. De oro. ¿Usted cree que la familia Botier no deseaba que el acusado se casara con su hija? Pero por supuesto que no, no les hacía ninguna gracia que la hija de la sirvienta llevara el apellido de ellos. Pero entonces, ¿quién quería ese casamiento, señora? Creo Baudelaire, el señor Baudelaire. Así que la institución de Sanac había resultado una agencia matrimonial. Explíquese, señora, ¿qué pasó con Baudelaire? Baudelaire se dio cuenta que mi nena quería, no, de cierto modo, ¿no?, a Jacques. Y como es muy astuto, se aprovechó de ese sentimiento infantil. De una mujer de 20 años, adulta, señora. Cuando Baudelaire nos hizo ir a Sanac, él ya sabía lo que quería. Ese señor de sotana engatusó a mi hijita desde chiquita. Modere sus palabras, señora. Los hermanos de San Gabriel han dado suficientes pruebas de ciencia y abnegación. De acuerdo. Pero ahí tiene el resultado del trabajo de Baudelaire, ahí lo tiene. ¿Y usted no cree que su hija haya podido estar sinceramente enamorada de él? Mi hija se sacrificó por ese desgraciado. Por eso espero que lo pongan entre 4 paredes hasta el fin de sus días. Que pase el señor decano de la Facultad de Letras de Toulouse. Jacques Botier cursó en nuestra casa su bachillerato obteniendo la calificación de sobresaliente. Debo advertir que no se hizo con él ninguna excepción. Se lo trató como cualquier alumno normal, con la salvedad de que para sus exámenes orales dispuso de un traductor y redactó los escritos en braille. Puedo asegurar, porque yo mismo presencié esos exámenes, que Jacques Botier fue uno de los alumnos más brillantes de nuestra Facultad de Letras. La novela El Solitario confirma su juicio sobre aquel estudiante. Sin lugar a dudas, El Solitario es una obra notable en todos sus aspectos. Señor decano, ¿usted diría que es la obra de un ser lúcido e inteligente? Yo diría que es la obra de una mente superior. Eso prueba que el acusado no solamente es responsable de sus actos, sino que además esos actos son producto de una mente racional. No hay que confiar en las apariencias, señores. Que Botier es un ser bestial lo muestra su crimen, pero ahora sabemos inteligente y solapado. Por lo tanto, podemos deducir que ese crimen ha sido premeditado y ejecutado con total conocimiento de causa. Conclusiones prematuras. Una cosa es afirmar que Botier es inteligente y otra muy distinta, deducir de ello que ha puesto su mente al servicio del crimen. ¿Nombre? Jean Denis, Fecha, lugar de nacimiento y profesión. 23 de noviembre de 1920 en Poitiers. Soy organista en la Catedral de Albi. Señor Denis, usted ha pedido ser citado ante este tribunal afirmando ante el juez de instrucción que tenía graves cargos que formular. Un día el padre Baudelaire me dijo que había notado mi interés por Jacques y me pidió entonces que lo acompañara en juegos y paseos. Como Jacques para ese tiempo ya conocía el alfabeto dactilológico y la escritura braille, podíamos comunicarnos maravillosamente. Usted era una especie de preceptor de Botier, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró su tarea? 6 años, hasta que Botier cumplió los 17. Entonces fui reemplazado por Solange Duvalier. ¿Qué opinión le merece Solange Duvalier, señor Denis? Ninguna. ¿Ninguna? Sí, señor. No podía verla. Pero supe por unos amigos sordomudos que era muy hermosa. Yo solo recuerdo la dulzura de su voz
Pero como el oído no nos engaña a los ciegos, sentí que esa dulce voz ocultaba una férrea voluntad. Solange sabía muy bien lo que quería. Señor Denis, ¿qué quería esa mujer? Casarse con Jacques para... Prefiero guardar mis opiniones al respecto. Dígame, señor Denis, ¿usted ha venido a este tribunal nada más que hablar de eso? No, no. El mío es un caso de conciencia. Amplíe, Denis, por favor. El 24 de mayo de 1940, aproximadamente a las 11 de la noche, fui como otras veces a una cabaña en donde el jardinero de la institución guardaba sus herramientas. Allí me recluía a crear música. Esa noche, al abrir la puerta, sentí un débil grito, como si alguien pidiese socorro mientras otro le tapa la boca. Fui hacia ese gemido, pero un golpe violento me derribó y perdí el conocimiento. Al volver en mí, había olor a quemado, la cabaña ardía. Solange me sacudía gritando, vamos, Jean, vamos, hay fuego por todas partes. Jacques arrojó la lámpara de querosén y huyó dejándonos encerrados. El temor me hizo recuperar las fuerzas. Logré abrir la puerta en el mismo momento en que el hermano Dominique, al ver las llamas, corría hacia la cabaña. ¿Qué dijo el hermano Dominique? ¿Hizo alguna pregunta? Me contestó, ¿para qué crearle problemas al pobre Jacques, que no estaba en su estado normal? ¿Y usted, señor Denis, qué cree que ocurrió realmente en esa cabaña? En la cabaña, Jacques intentó abusar de Solange, pero mi inesperada presencia frustró sus planes. Por eso, en un ataque de furia, me golpeó, arrojó la lámpara y cerró la puerta, dejándonos a Solange y a mí en medio de la hoguera. Señores, 10 años antes del crimen de Le Mans, Jacques Gautier intentó matar a 2 personas. Señor Denis, ¿tiene algo más que agregar? Señor Denis, ¿me podría decir quién encendió esa dichosa lámpara? Porque obviamente ni usted ni el inculpado la necesitaban. Fue Solange. Me lo confió más tarde. Tenía temor de encontrarse a oscuras con Jacques. ¿Y cómo pudo usted afirmar tan categóricamente que Gautier hizo caer la lámpara a propósito? Solange me lo dijo. Sin embargo, según sus propias palabras, Solange defendió a Gautier. ¿Lo hacía acaso por amor? Lo hacía por piedad, solo por piedad. No voy a contestar a ninguna pregunta más. Es suficiente, señor Denis, suficiente. Su declaración ha sido de importancia capital. Ahora se explica por qué el acusado pudo ensañarse del modo que lo hizo con John Bell. Invito a los señores del jurado a no fiarse de Jacques Gautier. Todo en él es premeditado. Está simulando no saber lo que sucede. Está aparentando ser una bestia amorfa, buscando vuestra indulgencia. Se suspende la audiencia. Se reanudará en un cuarto de hora para oír a los testigos citados por la defensa. ¿Notó alguna pena por las declaraciones de sus parientes más cercanos? No, de ninguna manera. Fue las que menos me comentó. Parece saber a qué atenerse respecto a su familia, ¿no? Sí, va bien, sí. Me acuerdo que mi profesor de Derecho Civil solía decir: los únicos odios verdaderamente duraderos son los que nacen cuando se es chico. ¿Qué me dicen de las declaraciones que acabamos de oír? Realmente hubo algunas abrumadoras, ¿eh? Presentaron hechos y pruebas bien concretas, por cierto. Doctor, me gustaría tanto poder ayudarlo. Y bueno, si le gustaría tanto ayudarlo, querida Daniel, tome, corra al correo y despache este telegrama, es urgente, a New York. Si se apura, va a llegar a tiempo para la reanudación de la audiencia. Perfecto. Ahora que estamos a solas, me gustaría decirle un secreto. Ese señor es inocente. Mi querido amigo,
Le va a ser muy difícil hacérselo creer al tribunal, salvo que le traiga aquí al verdadero asesino. Antes, y esto también es otro secreto, espero que ese telegrama que acabo de despachar me traiga el asesino a mí. Entonces voy a tener mucho gusto en presentarlo en sociedad. Muy bien. Señora, comprendemos que su presencia en este tribunal debe serle penosa. El tribunal le ruega que a pesar de ello nos hable de su hijo. He tenido que realizar un gran esfuerzo para venir aquí a declarar en el proceso de mi querido Jack. ¿Cómo era su hijo cuando niño? Nervioso, impresionable al extremo. Y debo reconocerlo, no parecía feliz en casa. Tanto su pobre padre como yo sentíamos pena por su situación. Por eso buscamos todas las formas de ayudarlo sin resultado alguno. Hasta que supimos de la institución de Sanac y decidimos confiarlo al señor Baudelaire. ¿Usted y su esposo confiaban en Baudelaire? Al comienzo sí. Pero un año más tarde, cuando fui a visitar a Jack, me quedé desconcertada. Estaba muy cambiado. Me sorprendió verlo caminar sin tropezarse. Había progresado muchísimo. Señora, tiene usted un hijo maravilloso. Tiene una inteligencia que asombra. Jack. Ma. Esas visitas eran para mí un suplicio. Jack sabía comunicarse y sin embargo no quería hacerlo conmigo. Y las veces que lo hizo en braille, de modo que siempre hubiera una persona entre él y yo. ¿Quién servía de intérprete, señora Gautier? El señor Baudelaire, el eterno señor Baudelaire, siempre metido entre los dos. ¿Y usted no intentó hacer nada? Ese señor Baudelaire intentó hacerme entender que a mi hijo le convenía quedarse en Sanac unos años más. Aquí cuenta, querida señora, con el recogimiento necesario para escribir. ¿Y cuándo terminará con esa bendita novela? No conviene fijarle plazos a un joven escritor. Con ese libro puede iniciar una carrera extraordinaria. Y luego de la aparición de El Solitario, ¿volvió a ver a su hijo alguna vez? No. Me sentía muy ofendida. No fue capaz de enviarme un ejemplar. A mí, a su madre. Sin embargo, yo le envié unas líneas felicitándolo. No las contestó. ¿Fue entonces cuando usted viajó a Sanac con un periodista? Un amigo quería hacerle una nota para su diario. Ese día sufrí la mayor ofensa que una madre pueda soportar. Jack se negó a recibirme, pero recibió al periodista. Me puse frenética. El señor Baudelaire trató de calmarme diciéndome que era mejor evitar escenas penosas e inútiles y que mi hijo pronto se casaría y que su futura esposa, Solange Duvalier, era un apoyo mejor que el que yo podía ofrecerle. ¿Usted ya sabía que Solange Duvalier y su madre estaban trabajando en la institución de Sanac desde que los reveses de fortuna de su familia obligaron a despedirla? ¿Qué le contestó a Baudelaire respecto del casamiento de su hijo, señora Gautier? Que se casarían sin mi consentimiento. Pero mi opinión pesaba poco. Jack era mayor de edad. 6 meses después,
Baudelaire, no mi hijo, me envió la participación. Señora Boutier, ¿qué opinión le merece Solange Boutier? La opinión de una suegra resulta siempre sospechosa. No quisiera que se pensara que por ser de origen humilde me ensaño con ella. Solange Duvalier es una hermosa mujer, fina, inteligente, preparada y sobre todo de una enorme paciencia. Esperó a mi hijo 12 años para casarse. ¿Toda una prueba de amor? Una prueba de su gran interés. Solange sabía lo que quería. Su madre, su propia madre, nuestra vieja y querida sirvienta, comprendió que ese casamiento era un error y vino a decírmelo. No obstante, Solange triunfó. Se casó con Jacques. Y a ese casamiento no fuimos ninguna de las dos madres. Durante los 5 años siguientes no supe nada de mi hijo. De su viaje me enteré por los diarios. Ni siquiera vino a despedirse. Entendemos su pesar, señora, pero usted podía comprender a la pareja. Y lo hice. Pensé que mi hijo había encontrado la felicidad. Hasta que los diarios me trajeron la horrorosa noticia de que era acusado de un crimen. Corrí a esperar el barco que lo traía. No me dejaron hablar con él. Solo pude verlo subir a un coche de la policía custodiado por 2 gendarmes. No lo juzguen por las apariencias, que nada dicen de su corazón. Jacques, déjenlo libre, devuélvanmelo. Yo lo cuidaré y será mío para mí sola. Y nunca más nadie sabrá nada de él, nunca más, nunca más. Señora, perdóneme una última pregunta. ¿Visitó usted a su hijo en la cárcel? No pude volver a hacerlo. Jacques no ha querido. Y yo solo quería ayudarlo. Señor intérprete, dígale que aquí está su mamá que quiere ayudarlo. Dígale que yo le suplico que se defienda. Por él mismo, por el honor de nuestra familia, por la memoria de su padre. Jacques, te lo suplico. Hazme un gesto para que yo sepa que... Jacques. El acusado responde, dice algo, señor intérprete. No, señor presidente, no responde. El tribunal agradece su presencia, señora. Jacques, querido Jacques. Baudelaire, nacido en Quimper el 3 de agosto de 1875, director del Instituto San Gabriel en Sanac. Hace 17 años llegué a París, especialmente para encontrarme con él. Mucho gusto, Solange. Vengo a conocer a tu amiguito. Venga, se lo voy a presentar. Gracias. ¿Cuántos años tienes, Solange? 13. ¿Y hace mucho que lo cuidas a Jacques? 3 años. Entonces lo conoces bien. Aunque no verá un poquito y no nos oirá ni un poquito. ¿Seguro? Seguro, si no yo lo sabría. Estoy mucho con él. ¿Te gusta estar con él? ¿Y él te quiere? Claro, no puede decírtelo por ahora. Pero aunque no lo creas, un día podrá.
¿Le van a enseñar a hablar? Algo parecido, aunque te parezca mentira. Soy su preferida, ¿sabe? No deja a nadie que lo toque así. ¿Ni su mamá? Ni su mamá. ¿Usted quién es? El padre de una familia con 300 chicos. ¿Tantos? Sí. ¿Y los quiere a todos? Sí. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Todos creen que Jack es un tonto, pero es muy inteligente. ¡Qué bien! Se lo aseguro. ¿Y cómo lo sabes? Por Pepa. Pepa es mi muñeca. Fíjese. Fíjese. Sí, sí. Fíjese bien. Con esto me está diciendo que quiere a Pepa. ¿Y cuándo se te ocurrió eso? Hace mucho. Yo le había prestado a Pepa. Cuando se la fui a sacar se enojó mucho. Gritaba, se la tuve que volver a dar. Después de un ratito se la saqué y le hice así en la mano. Se puso furioso. Pero no se la volví a dar hasta que él no me hizo así. Duerme con ella en los brazos. Ahora Pepa es como una nena de los dos. ¿Y le enseñaste algún otro gestito? Sí. Uno para pedir la comida que más le gusta. Un día me di cuenta que le gustaban los huevos. Cuando estaba por comer uno se lo saqué. Y se lo dibujé en la mano. Así. No se lo devolví hasta que él no me hizo el mismo dibujito en mi mano. Ahora sabe dibujar muchas comidas que mi mamá le hace escondidas. ¿Y quién es tu mamá? La sirvienta de esta casa. ¿Pero sabes que serías de gran ayuda allí donde me voy a llevar a Jack? ¿Se lo va a llevar? No, no me lo puede quitar. Solange, querida, le has enseñado mucho y te felicito. Pero ahora Jack necesita comenzar a aprender más cosas. Y nosotros en el instituto se las vamos a enseñar. Podrás ir a visitarlo. Y yo te prometo que no se olvidará de su querida amiguita Solange mientras esté conmigo. Así fue, señor presidente, el primer encuentro con el 19º ciego sordomudo que debí educar en mi vida. ¿Puede explicarnos los primeros pasos que siguió para la educación del acusado? La primer mañana de Jack en Sanac comenzó mi lucha. Tenía que ir conociéndolo poco a poco para, apoyándome en mi experiencia, poder ayudarlo. Tenía que repetir algunos hábitos aunque me parecieran detestables para que pudiera aprender. Cuando vi sus primeras lágrimas, las amé. Eran la vida que salía en busca del mundo. Ahora sabía del frío. Podía saber del calor. Cada vez le dibujaba un signo distinto en su palma. Se iluminaba. Comenzaba a comprender. Contenido y continente. Diversidad de texturas. Lo dejé hacer a su gusto. Estaba saliendo de las tinieblas. Y yo estaba presenciando un milagro. Los 3 sentidos se combinaban ayudando a que el cerebro entendiera. Y ya que su primer trabajo había sido tan bueno, lo llevé al jardín y lo dejé caminar por itinerarios preparados con anticipación. 3 días más tarde se paseaba sin mi ayuda. Se oxigenaba y se divertía. Y aprendía las nociones de espacio y de movimiento. Conocía recorridos. Aprendía de algún modo a reconocer su propia autonomía, su propia libertad. Y aprendió el alfabeto dactilológico, que es el que usa en este momento el intérprete. Hice lo mismo con la vista y aprendió el sistema braille, que le permitió leer y escribir. Claro, había muchas cosas que Jack naturalmente no podía comprender del todo, pero gracias a sus manos supo de la realidad,
del mundo, del universo, de la existencia del alma, de la presencia de Dios. Le dije que tenía una mamá a quien debía respetar y amar. Desde entonces él preguntó insistentemente por su madre. Yo le decía que vendría pronto. Vino recién un año después y la entrevista fue muy dolorosa. La señora Botier nos la ha relatado. Pero seguramente no les ha dicho, porque no lo sabe, que su hijo trató de suicidarse cuando huyó de sus brazos aquel día. Explíquese, hermano Baudelaire. Jack creyó que su madre venía a llevárselo. Eso fue lo que lo arrojó en la desesperación. Me dijo, por más que sea mi madre, sé que no me quiere y nunca me ha querido. No se ocupó de mí, solo Solange me quería. La partida de Jack de la casa familiar significó un gran alivio para todos sus parientes. Sabía que Jack ya no llevaría en el futuro esa vida solitaria de sus anteriores compañeros de infortunio. ¿Y consultó esa idea con alguien? Sí, con el doctor Delvaux, médico de la institución. ¿No fue la divina providencia, quizá, quien colocó a Solange en el camino de este incapacitado? ¿Cómo hizo para saber de Solange Duvalier tantos años después? Porque Solange durante muchos años le escribía semanalmente a Jack. Y yo sabía del contenido de las cartas porque debía traducírselas a mi alumno. Esas cartas me permitieron pedirle a la señora Duvalier que autorizara a su hija a seguir cursos que le permitieran ayudar a los ciegos sordomudos. Ella aceptó. Solange, de ese modo, entró en un colegio de especialización. Cuando le planteé a la señora Duvalier mi ofrecimiento de trabajo, aceptó encantada. Fue así como Jack tuvo nuevamente cerca a su Solange. ¿Me equivoqué en eso? Creo que no. ¿Considera a Solange como la compañera ideal para un ciego sordomudo? Era la única compañera posible. Perdón. Es la compañera ideal para su marido. Es decir, que hace 5 años que usted no ve a su alumno. Sí, señor. ¿Quiere acercarse, observarlo y decirnos si nota que ha cambiado de la última vez que lo vio? Sí. Ha cambiado mucho. Ha envejecido. Señor presidente, el tribunal me permitiría hacerle una pregunta. Sí, pero debe formularla en voz alta. Le preguntaré, Jack, hijo mío, ¿por qué no quieres defenderte? ¿Contesta? No. Ninguna respuesta. Si lo desea, puede hacerle otras preguntas. No, sería inútil. Hay algo que deseo ocultar. Lo conozco bien. No lo sabremos nunca. ¿Usted también lo considera culpable, hermano? Ya que está sufriendo por una falta que no ha cometido para salvar al verdadero criminal a quien él solo conoce. Jack, ¿quién es el asesino? ¿Por qué no dices su nombre? Eres inocente, lo sé. No tienes derecho para dejarte condenar. Di su nombre. ¿O tienes miedo? Contéstame. No ha contestado. Pero él no ha matado.
Tienen que encontrar al verdadero culpable. Ya ha sido encontrado, hermano Baudelaire. Es ese. Hermano Baudelaire, el tribunal agradece su presencia y felicita a través de su persona a la institución de SANAC por cumplir calladamente una maravillosa labor. Señor presidente, señores de este tribunal, hubiera querido no tener que recibir nunca estas felicitaciones. En tal ocasión y en semejantes circunstancias. Doctor Delvaux, además de ser usted un médico muy prestigioso en Limoges, es médico titular de la institución de SANAC. ¿Ha atendido a Jacques Gautier en alguna ocasión? En muchas, desde el día de su llegada. Siempre ha sido absolutamente normal. Eso posibilitó al hermano Baudelaire llevar adelante su educación. ¿Y usted opina que esa educación ha tenido éxito? No reconocerlo sería actuar de mala fe. El hermano Baudelaire sacó progresivamente a Jacques de su inferioridad física y psíquica. Creo que hemos hecho un buen trabajo a pesar de estas circunstancias. Para mí es un verdadero honor haber colaborado con un hombre del temple y el saber del hermano Baudelaire en la ayuda a niños disminuidos físicamente. Como médico supe que el instinto sexual jugaría un rol preponderante en la vida de Jacques. No podría prescindir de la mujer. La presencia permanente de Solange durante 5 años aumentó los problemas fisiológicos de ese muchacho casi hombre ya. Pido perdón por la crudeza de mis palabras, pero por ese entonces Jacques ya sentía instintivamente la proximidad de la mujer. Era necesario entonces que la conociera para que su ansia de saber insatisfecha no se convirtiera en curiosidad morbosa. Jacques tenía la educación sexual que se imparte a los alumnos al entrar en la adolescencia, pero esos conocimientos ya resultaban insuficientes. Yo debía ayudarlo, pero ¿cómo? Solange aceptó ayudarme a enseñarle cómo es la anatomía de un cuerpo de mujer. Me dijo que prefería ser ella antes que cualquier otra quien permitiera a Jacques descubrir una mujer. Me pregunté si después del primer contacto físico no nacería en ella un sentimiento de repulsión. Ayudé a Jacques en todo lo que pude, le di toda la información adecuada y decidí apostar a que la ternura de Solange sería capaz de vencer cualquier repulsión. Jacques no pudo ni podría matar porque el equipaje moral que el hermano Baudelaire le ha entregado es de una calidad tal que quien tenga la fortuna de poseerlo solo puede consagrarse al bien. Soy Dominique Timon, hermano portero de la institución de SANAC. Hermano Timón. Sí, señor. ¿Qué puede decirnos de Jacques Gautier? Oh, mi pobrecito. Un muchacho estupendo, ¿eh?
Ah, sí. Desde chico ya era muy inteligente y despierto. Creo que empezó a quererme el día que le hice un vestidito a su Pepa. Bueno, Pepa era una muñeca con la que andaba de aquí para allá todo el santo día. Recuerdo que me preguntó de qué color era el nuevo vestido de Pepa y yo le dije rojo. Y él me contestó, un color tan caliente. Bueno, la verdad que su respuesta me asombró. Aunque Baudelaire ya le había dado nociones de los colores, él se había formado una idea hasta de los matices, comparándola con las variedades de olores y sabores. En su mente ya se había forjado una paleta de pintor exclusiva, en la que el verde era pureza, el verde era frescura, el rojo calor. Y todo su blanco... testimonio negro. Perdóneme, hermano Timbón, pero sus consideraciones están absolutamente fuera de lugar. Se equivoca, señor abogado. Uno de esos colores desempeña un papel importantísimo en el crimen que equivocadamente se le quiere imputar a mi defendido. Una vez más, doctor, quiere inventar una trama de novela policial para confundir al jurado. ¿Usted considera al acusado capaz de cometer un crimen? Oh, pero sí es muy dulce. Jack ha tenido siempre un horror instintivo al mal y a la crueldad. Y también al fuego. Usted, hermano Tidmont, presenció el incendio de una cabaña en el que el acusado se vio involucrado. ¿Un incendio? ¿Qué incendio? Yo no vi ningún... Ah, sí, un incendio. Uf. Bueno, en realidad fue un incendio sin ninguna importancia. Cuando yo llegué, estaban allí Solange y Denis. Al día siguiente, Denis me contó que Jack había sido el culpable, que había querido matarlo porque pensaba que Solange lo amaba a él. Fui a hablar con Jack y él me dijo, no entiendo qué pasó. Lo único que sé es que Denis ha dejado de ser mi amigo. Bueno, no fue tan así, ¿eh? No, porque el día del casamiento de Jack y Solange, Denis vino especialmente a tocar el órgano, la marcha nupcial, la de Mendelssohn, o la otra. Bueno, no sé, pero tocó la marcha nupcial. Yo pensé, que todo rencor ya había sido superado. Y aquel día, allí fuimos todos muy felices. Sé que Dios no te abandonará, Jack, después de haberte ayudado tanto. Sé que te seguirá ayudando para que puedas salir airoso de esta nueva prueba. El tribunal agradece su presencia, hermano Timón. Puede retirarse. No, quisiera agregar algo más, señor. Ha terminado. Resulta que en los colores que yo le estaba hablando... Que pase Solange Bautier. Que pase Solange Bautier. Señora Bautier, usted conoce desde hace mucho a Jacques Bautier. Sí, señor presidente. Creo haber sido la única persona que sintió por él piedad en la infancia, cariño en la adolescencia y amor en la adultez. Sentí pena cuando lo vi partir hacia Sanac, pero nunca perdí la esperanza del reencuentro. Fui feliz estudiando los diversos lenguajes que me permitirían comunicarme directamente con él. Y el día que con mi madre llegamos a Sanac, fui muy dichosa. Pero antes de eso ustedes se escribían. Todas las semanas. Al principio me contestaba el hermano Baudelaire. Luego pudimos hacerlo directamente gracias al sistema Braille que ambos conocíamos. ¿Recuerda a Jean Denis? ¿Sí? El señor Denis ha afirmado aquí mismo que usted le hacía confidencias que provocaron los celos del acusado hasta tal punto de querer matarlos incendiando una cabaña. ¿Pero qué está diciendo? ¿En esa cabaña? Bautier intentó abusar de usted. ¡Eso es ridículo! Jack me demostraba demasiado respeto para hacer tal cosa. No puedo decir lo mismo del señor Jean Denis. Él fue aquel día el único responsable de lo que ocurrió. ¿Qué quiere decir, señora? Lo que acabo de decir, nada más.
Ese suceso carece de interés, está superado. Lo que quiero es dejar constancia que jamás hice ninguna confidencia al señor Doni. Bien, volvamos a Vautier. ¿Qué sintió usted al verlo por primera vez al llegar a Sanac? Yo lo quería. Pero aún no lo amaba, mi ternura tenía mucho de piedad. No se ama a quien se tiene lástima, solo se lo compadece. Tener que ayudar a Jack en la preparación de sus exámenes me ayudó a conocer a otro Jack. Luego vino el trabajo de su novela. Fue en ese tiempo que vino a verme el hermano Baudelaire. A Jack lo reclamaban de los Estados Unidos. Y no quería irse sin mí. ¿Recuerda, señora, si durante esa gira usted o su esposo conocieron a John Bell? ¿Y en el Le Mans? No. Personalmente ignoraba su existencia. Lo mismo ocurría con Jack. Estábamos todo el tiempo en nuestro camarote, solo salíamos 2 o 3 veces por día a tomar un poco de aire por cubierta. Entonces, ¿cómo se explica que Vautier haya matado a John Bell, señora? Jack no lo mató. ¿Y de quién sospecha entonces? De todo el mundo, menos de Jack. Entonces, ¿cómo se explica que su marido se haya escapado del camarote precisamente en el momento en que se cometía el crimen? No sé. Yo vi que dormía la siesta y salía a dar un paseo por cubierta. Cuando regresé, 20 minutos después, no estaba. Dice usted que salió a tomar aire durante 20 minutos. 20 o 25 minutos, no pasó de ese tiempo. Perfecto, digamos media hora. Y en buscar a su marido, otra media hora, lo que suma 1 hora. Quiere decir que la búsqueda oficial de Jacques Vautier comenzó 1 hora y pico después. ¿Cuánto tiempo llevó a encontrarlo? 3/4 de hora, no pasó de ese tiempo. Bueno, desde la última vez en que la señora Vautier vio a su marido hasta el que el camarero Duval lo encontró, pasaron más de 2 horas, tiempo más que suficiente para cometer el crimen y hasta varios. ¿Qué quiere decir, doctor Deliot? Lo que ya he manifestado, que 3 personas por lo menos estaban interesadas en matar a John Bell, pero a una de ellas le repugnaba la violencia, a Jacques Vautier. Usted no visitó a su esposo en la cárcel, de manera pues que esta es la primera vez que vuelven a encontrarse el uno frente al otro. Señor intérprete, ¿cuál fue la reacción del acusado al saber que su esposa estaba en el estrado de los testigos? Ninguna, señor presidente. Solicito autorización al tribunal para realizar un experimento con la testigo consistente en un simple contacto. El tribunal accede a lo solicitado. Gracias. Señora Vautier, por favor, ¿quiere aproximarse a su esposo? Señor intérprete. ¿Cierto? ¿Quiere hacer que el acusado acaricie con su mano la bufanda de seda de su esposa? Por fin habla. ¿Qué dice? Pregunta de qué color es la bufanda. Dígale que verde. Pero si es gris. Ya lo sé, pero la mentira es imprescindible. Dígale que la bufanda es verde. ¡Oh!